Bienvenido. Bienvenido a la hora tranquila de esta noche. Tómate un momento antes de comenzar para acomodarte en el lugar suave que hayas elegido. Una cama, una silla, un rincón del mundo que te sostenga con ternura. Deja que tus hombros bajen. Deja que tu mandíbula se afloje. Deja que las pequeñas tensiones en tus manos se derritan, un dedo a la vez. Esta noche vamos a viajar juntos, no lejos, no rápido, solo hacia arriba. Arriba, hacia una capa suave del cielo, donde el aire es delgado y fresco y compasivo. Arriba, hacia un lugar donde nada se apresura y nada alza la voz, y ningún trabajo se hace nunca con prisa. Antes de partir, inhala lentamente por la nariz. Sostén el aire por un instante y suéltalo despacio por la boca. Y otra vez, adentro y afuera. Y una más, aún más lenta que la anterior. No necesitas recordar nada de lo que digo. No necesitas seguir el hilo. No necesitas imaginar cada detalle. Las palabras pasarán a la deriva junto a ti como nubes, al otro lado de una escotilla. Y si algunas se escurren sin que te des cuenta, así es exactamente como debe ser. Dormir no es una tarea. Dormir es un lugar que se abre cuando dejas de buscarlo. Así que no vamos a buscar, solo vamos a flotar. Esta noche eres un viajero y has sido invitado, en silencio, por carta, sobre un papel suave del color de la avena, a pasar un turno nocturno a bordo de una pequeña fundición de cobre que cuelga en el centro tranquilo del cielo. La fundición está amarrada bajo un lento globo meteorológico del tamaño de una pequeña aldea y se mece, siempre, con un ritmo tan suave que olvidarás que te estás moviendo. Allí, una sola artesana cuida la tinta que marcará las placas celestes del mañana y ha aceptado dejarte observar y servirte una taza de algo tibio y nombrar cada nube que pase por debajo. Eso es todo lo que sucederá esta noche. Nada más. Sin urgencia, sin problemas, sin ninguna pregunta que no pueda esperar hasta la mañana, si es que necesita respuesta. Así que deja que tus ojos se cierren, si es que no lo han hecho ya. Deja que la habitación a tu alrededor se ablande en sus bordes. Y cuando estés listo y tienes todo el tiempo que necesites, comenzaremos a ascender. Estás de pie sobre una plataforma de madera en la cima de una colina baja y verde. La colina no tiene nada de extraordinario. Una suave elevación de pasto, un barandal de madera pulido por muchas manos, una pequeña linterna encendida contra la tarde. El cielo sobre ti es del azul profundo y limpio de la hora, justo antes del anochecer, y el aire huele a heno recién cortado, y a piedra que se enfría, y a algo tenue y mineral, como el recuerdo de la lluvia. Sobre la plataforma, flotando bajo y paciente, está el globo. Es enorme, pero no se siente enorme. Se siente en calma. Su piel es una lona pálida y curtida, del color del lino sin blanquear, cosida y recosida durante décadas en lentas espirales de hilo. Bajo el globo cuelga una pequeña góndola de madera oscura y metal oscuro, con escotillas redondas que brillan suavemente en ámbar y un techo de cobre vuelto verde en las junturas. Esta es la fundición. Aquí es a donde vas. Una escalera de cuerdas se desenrolla lentamente hacia la plataforma, un peldaño a la vez, con un suave sonido de cuero. La tomas. Los peldaños son de madera, pulidos por el uso, tibios al tacto como si hubieran estado al sol. Subes. Un peldaño. Luego otro. No hay prisa. La escalera es paciente. El globo es paciente. El cielo es paciente. A medida que asciendes, la colina se aleja debajo de ti, más y más suave, hasta que es apenas una forma verde en el crepúsculo que se junta. El aire se vuelve más fresco, y más limpio, y más delgado.
es la luz. No es brillante, no es tenue. Es del color de la miel sostenida contra una ventana vaga. Una luz cálida y dorada que llena cada rincón de la góndola sin nunca deslumbrar. La luz proviene de pequeñas lámparas de latón colgadas a lo largo de las paredes, cada una resguardada por un globo de vidrio esmerilado, y de la boca de un quemador bajo empotrado en un hogar de piedra en el centro de la habitación. El quemador no ruge. El quemador nunca ruge. La regla de la fundición es que los fuegos nunca deben rugir. En su lugar, tararea. Un tarareo suave, bajo, constante, como el de una persona que canturrea para sí mientras trabaja. Lo segundo que notas es el olor. Es cera de abeja, primero, el olor bueno y limpio de un taller bien cuidado. Y luego hierro, apenas. Y luego algo más cálido y más granulado por debajo, que resultará ser cebada, tostándose despacio en una pequeña sartén tapada junto al quemador. Y hay otro olor, aún más suave, un olor mineral y polvoso, fresco y oscuro, como la pizarra después de la lluvia. Esa es la tinta. Lo tercero que notas es el vaivén. La góndola se mece, siempre se ha mecido. Se mecerá toda la noche. No es una sacudida ni un bamboleo. Es el movimiento lento y paciente de una canasta colgada, de una cuna, de una linterna en una cadena larga. A la izquierda, luego a la derecha, luego a la izquierda. Lo sientes en las plantas de tus pies y en la parte baja de tu espalda, y en ese lugar detrás de tus ojos donde comienza el sueño. La diluidora de tinta, pues eso es lo que ella es, está de pie junto a una larga mesa de madera al fondo de la habitación. No es alta, no es baja. Lleva un delantal de lino sobre una túnica suave y gris, y sus mangas están enrolladas hasta el codo, y las puntas de sus dedos están teñidas del mismo color plateado profundo que visten sus guantes. Su cabello está recogido con una tira de tela, y ella tararea, muy quedamente, siguiendo el zumbido del quemador. Alza la mirada cuando entras y sonríe, una sonrisa pequeña y sin prisa, y asiente una vez, en señal de bienvenida, y lleva un dedo a los labios, no para callarte, sino solo para recordarles a ambos que este es un lugar silencioso. Tú asientes también, ¿entiendes? Ella señala un taburete bajo cerca de una escotilla redonda. El taburete está acolchado con un cojín de lana verde oscuro, y a su lado hay una pequeña mesita con un platillo y una taza de cerámica vacía. Cruzas la habitación despacio, escuchando tus propios pasos sobre el suelo de madera, el sonido suave y cuidadoso de la suela sobre tablas viejas. Te sientas, te acomodas, estás aquí. La escotilla junto a ti es un círculo perfecto de vidrio grueso, fresco al tacto, enmarcado en un aro de latón oscuro. Afuera, el cielo se va oscureciendo. Los últimos restos del atardecer se han vaciado del oeste, y ahora el mundo más allá del vidrio es de un azul pizarra suave, el color de una piedra de tinta vieja, el color de la tinta que estás aquí para verla preparar. Abajo, muy abajo, un ancho campo de nubes se desplaza despacio. Las nubes están iluminadas desde debajo por alguna luz baja que no alcanzas a ver. Quizá la luna apenas naciente, quizá solo el último recuerdo del sol, y brillan tenuemente del modo en que brillan las brasas bajo una capa de ceniza. Apoyas ligeramente la frente contra el vidrio fresco. Es un placer pequeño y sencillo, la frescura de la escotilla contra tu piel, el calor de la góndola a tu espalda, el zumbido del quemador, el vaivén del suelo. Podrías quedarte aquí durante mucho tiempo. Lo harás. La diluidora de tinta está ahora en su mesa. Su mesa es larga y baja y está cubierta cada centímetro con las herramientas de su oficio, pero no abarrotada.
está colocado con cuidado. Todo ha sido colocado y recolocado en el mismo lugar durante tantos años que la madera bajo cada objeto se ha oscurecido alrededor de su contorno. Hay pequeñas cucharas de latón, una docena, quizá más, dispuestas en abanico, cada una de un tamaño ligeramente distinto. Hay platillos de cerámica, poco profundos y pálidos, formando un arco lento a lo largo del borde de la mesa. Hay pequeñas vasijas de cobre con picos estrechos y un mortero de piedra del tamaño de una manzana y un paño suave doblado en 4 y un frasco de pigmento en polvo con tapa de madera. Toma uno de los platillos de cerámica, uno pequeño, no más ancho que su palma, y lo inclina despacio hacia la boca del quemador bajo. Está calentando el platillo. Ese es el primer paso. El platillo debe entibiarse, pero no calentarse. El platillo debe estar a la temperatura de una mano después de lavarse con agua fría. Sostiene el platillo cerca del quemador durante la cuenta de muchas respiraciones lentas y lo gira con suavidad para que el calor se extienda por cada parte de la cerámica. Escuchas el sonido más tenue mientras lo gira, un susurro suave y seco de la arcilla contra las yemas de sus dedos. Luego deja el platillo sobre la mesa. Toma el frasco de pigmento y levanta la tapa de madera con un dedo y mira dentro, considerando, siempre considerando, del modo en que una artesana considera sus materiales antes de usarlos. El pigmento es un polvo muy oscuro y muy fino, del color de un cielo de medianoche sin estrellas. Hunde la más pequeña de sus cucharas de latón en el frasco y saca un montoncito diminuto de polvo, no más de lo que cabría en la punta de una uña. Vuelca el polvo en el platillo entibiado. Se posa allí en un pequeño círculo oscuro. Ahora alcanza otra vasija, un frasco esbelto de vidrio grueso y turbio, y lo destapa. El corcho hace un sonido suave y redondeado al salir. Esto es el agua de nube. El agua de nube se recoge, te ha dicho, solo de los cirros más altos y solo en las mañanas en que el viento está muy quieto, y se mide para su trabajo en pequeñas cucharadas de latón, una a la vez. Toma otra cuchara, esta vez un poco más grande, y la hunde en el frasco y la levanta con mano firme. El agua de nube en la cuchara atrapa la luz de la lámpara y la retiene brevemente, y luego la vierte en el platillo. El polvo y el agua se encuentran. No se mezclan de inmediato. El polvo flota, oscuro, sobre la superficie del agua, en una espiral lenta. Ella observa, no revuelve. La regla de la fundición es que la tinta nunca debe ser removida con nada que no sea el aliento. Y así se inclina muy despacio y acerca los labios hasta apenas encima del platillo y exhala un aliento suave, lento y tibio, tan delicado que apenas altera la superficie del agua. Pero es suficiente. El polvo empieza a hundirse y a extenderse y a oscurecer el agua en una floración lenta y pareja. Ella respira otra vez y otra. Cada aliento es medido, cada aliento es paciente. La observas desde tu taburete junto a la escotilla. Observas el pequeño platillo oscurecerse lentamente bajo su aliento. Observas las yemas de sus dedos descansando en el borde de la mesa, manchadas de plata y en calma. Observas la luz ámbar prenderse en los mechones sueltos de su cabello. Detrás de ti, la escotilla está fresca. Abajo, las nubes siguen su paso lento. Después de un rato, no sabrías decir cuánto, y no importa. Ella se endereza. Levanta el platillo con cuidado entre ambas manos. Lo inclina y lo gira y lo sostiene contra la luz de la lámpara y mira a través de la tinta
hacia un pequeño cuadrado de papel pálido clavado en la pared. El papel está impreso con tenues líneas grises, un espectro de grises, desde la bruma más pálida hasta el trueno más profundo. Está cotejando la tinta con uno de los grises. El gris de esta noche, te ha dicho, es el gris de un cirro que pasa. El cirro es la más alta y más delgada de las nubes, las que se extienden por el cielo en largos trazos plumosos, como el tirar de un pincel. La tinta para un mapa de cirros debe ser pálida, muy pálida, lo bastante pálida para que el cobre de la placa asome tenuemente por debajo. Mira su platillo, mira la pared, mira su platillo de nuevo. Aún no del todo. Vuelve a dejar el platillo. Toma su cuchara más pequeña, la que usó para el pigmento, y la hunde en el frasco de agua de nube. Una cucharada más. La añade al platillo. Se inclina, respira, espera. Este es el trabajo. Todo el trabajo es esto. Añadir pigmento, añadir agua de nube, respirar, esperar, cotejar contra la pared. No hay medida más precisa que su ojo, ni herramienta más delicada que su aliento, ni reloj en la habitación más que las nubes mismas. Cuando por fin la tinta tiene el tono justo, un gris suave, translúcido, plumoso, asiente para sí. Solo un pequeño asentimiento. Cubre el platillo con un cuadrado de fino papel encerado y lo lleva con ambas manos hasta un estante en la pared opuesta y lo coloca allí entre una fila de otros platillos cubiertos, cada uno con la tinta para una nube diferente. Los cuentas mientras ella pasa. Hay platillos en el estante para cúmulos y estratos y cirros y altocúmulos y todas las muchas clases de nubes cuyos nombres te enseñará antes de que termine la noche. Cada platillo está etiquetado con una pequeña tarjeta de papel atada con hilo, y cada tarjeta está escrita con su letra cuidadosa y paciente. El estante huele a cera de abejas y a hierro y a pigmento fresco y húmedo. Lo respiras una vez desde donde estás sentada o sentado y se asienta en tu pecho como una piedra tibia. Se aparta del estante y te mira y sonríe de nuevo, la misma sonrisa pequeña y sin prisa. Luego se acerca al quemador y levanta la sartén cubierta con la cebada tostándose y le da una sacudida cuidadosa y silenciosa. La cebada susurra contra el metal, un sonido papeloso, como de semillas, y la vuelve a dejar. Aún no lista. Pronto. Ahora se acerca a ti. Se sienta en un pequeño banquito plegable que ha colocado junto al tuyo y cruza las manos sobre el regazo y mira por el ojo de buey contigo. Durante un largo momento, ninguno de los dos dice nada. La góndola se mece. El quemador zumba. En algún lugar arriba, el gran globo cruje, muy suavemente, como un barco de madera anclado. Entonces ella señala con delicadeza una nube que se desplaza lentamente abajo. Estratocúmulo, dice, con una voz que no es mucho más alta que un suspiro. La palabra rueda suavemente. Estratocúmulo, la nube baja y paciente, la nube que se acomoda en los valles y se olvida de irse. Miras la nube que ella señala. Es una forma ancha, plana, de bordes suaves, que se mueve despacio bajo la góndola, con la parte superior apenas iluminada por la luna que debe estar saliendo en algún lugar detrás de ti. Parece, desde aquí arriba, una lenta manta gris desplegándose por el mundo. Esa, dice, señalando otra, es nimboestrato, la nube que trae la lluvia larga y silenciosa. La reconoces por el color de la pizarra mojada, el color de la buena tinta. Asientes, aunque ella no te está mirando. Ahora observas las nubes como ella las observa, con lentitud, con paciencia, como si no hubiera nada más en el mundo que necesitaras ver. Y allá, dice,
muy lejos. ¿Lo ves? Justo al borde de la luz de la luna. Esos largos trazos plumosos. Eso es el cirro. Para eso es la tinta de esta noche. Miras hacia donde señala. A lo lejos, al borde del cielo visible, hay en efecto largas y delgadas nubes plumosas, altas y pálidas, captando la luz de una luna que aún no puedes ver. Parecen los trazos de un gran pincel, dibujados una sola vez a través del cielo y dejados desvanecer. Parecen exactamente el color de la tinta que ella acaba de preparar. Sonríe de nuevo, como sonríe uno al reconocer a un viejo amigo, y se levanta de su banquito y vuelve al quemador y levanta la sartén de cebada. La cebada está lista ahora. Puedes olerla. Un aroma profundo, cálido, tostado, a nuez y a dulce, que hace que tus hombros bajen otro pequeño grado hacia el descanso. Ella toma una pequeña tetera de un gancho en la pared y vierte en ella agua de nube. Esta es un agua de nube más sencilla. Te ha dicho, no la fina agua de nube que se usa para la tinta, y coloca la tetera sobre el quemador. La tetera es de cobre y está abollada, y su mango está envuelto en un cordón blando que ha sido remendado muchas veces. Mientras el agua se calienta, ella vierte la cebada tostada en una pequeña bolsa de lino y ata la bolsa con un trozo de cordel y la baja con suavidad dentro de una vasija de cerámica del color del hueso pálido. Luego espera, de pie junto al quemador, con las manos cruzadas, mirando la tetera. Tú la miras mirar la tetera. Ninguno de los dos está impaciente. El agua se calentará cuando se caliente. La cebada infusionará cuando infusione. La tinta se asentará cuando se asiente. Este es el paso de la fundición. Este es el paso de esta noche. Cuando por fin la tetera empieza a susurrar, no a silbar, solo a susurrar, un suave sonido de aliento en el pico. Ella la levanta, con cuidado, y vierte el agua tibia sobre la bolsa de cebada en la vasija de cerámica. El agua se oscurece de inmediato, suavemente, hasta un suave color caramelo. El aroma sube con el vapor, cálido y granulado, y reconfortante, como pan recién salido del horno, como una cocina de granja al atardecer. Coloca la tapa sobre la vasija y lleva la vasija hasta tu pequeña mesita lateral y la deja con un suave sonido de cerámica. Luego regresa por la taza vacía sobre el platillo y levanta la tapa de la vasija y te sirve una medida de la tisana de cebada. El líquido cae en la taza, lento y constante, y de él sube el vapor, y ella vuelve a dejar la vasija. Cebada, dice, para los hombros, para los ojos, para la hora antes del sueño. Se sirve también una taza para ella, en un pequeño cuenco de cerámica que toma de un gancho junto al quemador. Luego vuelve a su banquito plegable junto al tuyo y se acomoda en él y sostiene el cuenco con ambas manos. Tú levantas tu taza. La cerámica está tibia, la calidez buena y honesta de una taza recién llenada, y el vapor sube pasando junto a tu rostro y toca tus mejillas y flota hasta tu cabello. Das un pequeño sorbo. La tisana es tibia y granulada y ligeramente dulce, más dulce de lo que esperabas, y sabe apenas a heno y apenas a algo floral. No sabes qué es el algo floral. Ella no te lo dice. Quizá lo dirá, quizá no. No importa. La calidez se extiende por tu garganta y hasta tu pecho y hasta tu vientre y afuera a través de tus brazos, y sientes que te hundes otra pequeña medida en el cojín de tu banquito. Ella bebe de su propio cuenco. La góndola se mece. Debajo del ojo de buey, las nubes continúan su lenta procesión. Estratocúmulos y nimboestratos y las lejanas plumas pálidas del cirro. Y ahora
Mientras tus ojos se adaptan más a la oscuridad más allá del cristal, empiezas por fin a ver la luna. No está llena, es una forma suave, gibosa, iluminada en 3/4, colgada baja en el cielo del este y proyectando un camino de plata sobre las cimas de las nubes. Las nubes atraviesan el camino de plata, una tras otra, y cada nube se ilumina brevemente al cruzarlo, y luego se atenúa de nuevo al seguir adelante. Viene una nube, dice ella en voz baja tras un rato. Un pequeño alto cúmulo, ¿lo ves? Al borde de la luz de la luna, entrando por la izquierda. Miras, ahí está, una nube pequeña, prolija, toda de bordes suaves y regordeta como algodón, avanzando de forma constante hacia la góndola. Ves cómo se acerca, ves cómo se aproxima más, ves cómo se desliza bajo el ojo de buey y pasa y se aleja, y al pasar oyes muy débilmente el susurro papeloso de su borde contra el casco de la góndola. Un sonido suave, seco, plumoso, como pasar la página de un libro viejo, como rozar la mano por una sábana de lino. Nunca antes habías oído una nube, pero ahora sí. Y es exactamente el sonido que habrías esperado si alguna vez se te hubiera ocurrido esperar uno. Ella sonríe dentro de su cuenco de cebada. Lo ha oído 1000 veces y nunca se ha cansado de él. Se sientan juntos, bebiendo la tisana, mirando las nubes. El tiempo se afloja, la góndola se mece, el quemador zumba, las lámparas derraman su suave luz de miel sobre el piso de madera y la larga mesa y la hilera de platos de tinta cubiertos en su estante. El ojo de buey está fresco contra tu sien cuando te inclinas hacia él. La taza está tibia contra tus palmas cuando la huecas entre tus manos. Todo es exactamente como debe ser. Tras un largo y paciente rato, ella deja su cuenco en el suelo junto a su banquito y se levanta y dice en voz baja: otra tinta, otra nube por igualar. El trabajo de la noche no está terminado y no se terminará, y eso es parte de su placer. Ella regresa a su mesa, baja un platillo distinto, este un poco más grande que el anterior, y lo inclina hacia el quemador para entibiarlo. Tú la observas desde tu banquillo. No necesitas moverte. Ella no te ha pedido que te muevas. Tu tarea esta noche es solo estar aquí, solo mirar, solo ir volviéndote lenta y suavemente más cansado. La segunda tinta de esta noche, te dice por encima del hombro, es para cúmulo. El cúmulo es la nube del buen tiempo, la nube de hombros redondeados, la nube que dibujan los niños cuando se les pide que dibujen una nube. La tinta para el cúmulo debe ser un gris muy particular, un gris con un dejo de tibieza, gris que recuerda la luz del sol. Necesitará un poco más de pigmento para esta y un poco menos de agua de nube, y la soplará más tiempo y más despacio, y la comparará contra la pared muchas veces. Coloca el platillo entibiado sobre la mesa. Toma el frasco de pigmento. Levanta la pequeña cuchara de latón. Mide un montoncito del polvo oscuro, un poco más esta vez, y lo vierte en el platillo. Toma el frasco del agua de nube fina. Toma una cuchara de latón un poco más grande. Mide una cucharada, y luego solo la mitad de otra. Las añade al platillo. Se inclina, sopla. La tinta comienza a florecer. Tú la ves florecer. Hay algo muy reposado en mirar cómo el pigmento se asienta en el agua. Las espirales oscuras giran. El color se extiende. La superficie se calma. Sientes que tus ojos se ablandan mientras miras, del modo en que se ablandan cuando miras un fuego, o un río, o la última llama de una vela. Otra nube pasa por el ojo de buey. Otro susurro de papel. No te vuelves para mirarla. Sabes cómo se ve.
Sabes que es hermosa. Basta con saberlo. El tiempo transcurre así durante un tramo largo y silencioso. La diluidora diluye, entibia un platillo, añade pigmento, añade agua de nube, sopla, espera, revisa, añade otra vez, sopla otra vez, espera otra vez y por fin cubre el platillo y lo lleva al estante. Luego escoge otro platillo y otra nube y empieza de nuevo. Entre diluciones, viene a sentarse a tu lado. Vuelve a llenar tu taza con más tisana de cebada. Señala las nubes que pasan debajo. Las nombra en voz baja, una por una. Estratocúmulo, nimboestrato, cúmulo humilis, cúmulo mediocris, alto cúmulo, alto estrato, cirro, cirroestrato, cirrocúmulo. Las palabras son como una lenta canción de cuna. Sílabas largas, suaves, redondeadas en sus bordes, familiares aun cuando no las conoces. Algunas las recordarás mañana, la mayoría las olvidarás. Está bien, ella las recordará por ti. De vez en cuando, entre nube y nube, te cuenta alguna cosita sobre la fundición. Te cuenta que el gran globo de arriba lleva 80 años en el cielo y que su lona ha sido remendada a lo largo de ese tiempo con tela de muchos países lejanos, una tira de lino de un pueblo costero, un cuadrado de algodón de un valle de río, un triángulo de seda fina enviado como regalo desde una isla distante. Te cuenta que el cable que baja del globo llega hasta un cabrestante de giro lento en lo alto de la colina verde y que el cabrestante lo hacen girar 2 veces al año 6 caballos pacientes para bajar la fundición para su limpieza y volver a subirla para su labor. Te cuenta que ha sido la diluidora de tintas durante 17 años y que antes de ella la tinta la diluía su tía, y antes de su tía la maestra de su tía, y antes de eso un hombre que tenía un pequeño pájaro azul en una jaula de mimbre junto al ojo de buey y del que se dice que nunca alzó la voz. Tú escuchas. No necesitas responder. Ella no lo espera. Su voz es suave y lenta y pareja, y se mueve por el aire amelado de la góndola como una mano que alisa una sábana. Tus párpados se vuelven más pesados. No los combates. No hay nada que combatir. En cierto momento se levanta de su banquillo y va a un pequeño gabinete de madera contra la pared del fondo. Lo abre. Despacio, la puerta hace un suave crujido que suena como el globo de arriba y saca un paño doblado. Dentro del paño están las placas del cielo. Deja una sobre la mesa para que la veas. Es una lámina finísima de cobre, del tamaño aproximado de un libro, y ha sido martillada con tanta suavidad y con tanta uniformidad que su superficie es como agua quieta. La placa brilla apagadamente a la luz de la lámpara, el brillo profundo y paciente del cobre que ha sido pulido por muchas manos cuidadosas. Alrededor de los bordes de la placa se han hecho marcas tenues, pequeñas muescas y líneas para indicar dónde irá la tinta. La placa misma huele levemente a metal y a cera de abeja, y cuando ella la posa sobre la mesa, hace un pequeño sonido agudo, cantarín, un tic-tac suave, un asentarse, como si el cobre aún se estuviera enfriando desde el vertido, aunque debe llevar frío ya muchas horas. Tú escuchas el suave tic-tac del cobre enfriándose. Es un sonido muy pequeño, un sonido muy pequeño, paciente. La placa se enfriará por mucho tiempo antes de estar lista para ser grabada, y luego será grabada a lo largo de muchos días silenciosos por otro artesano en otra góndola.
Comienza otra tinta. En algún momento, a mitad de la noche, no puedes decir cuándo, porque no hay reloj y porque el tiempo en la góndola se mueve como se mueve el agua en un río lento. Hace una pausa en su trabajo y estira los brazos por encima de la cabeza y rueda los hombros. Luego va a una pequeña palangana sobre un pedestal cerca del ojo de buey y se lava las manos. La palangana es de cobre, abollada, paciente. El agua en ella está fresca. Sumerge las manos y se frota las yemas manchadas de plata con suavidad, usando una pequeña pastilla de jabón pálido, y el agua se oscurece levemente alrededor de sus manos. Enjuaga. Se seca las manos en un paño suave que cuelga de un gancho. Sus yemas siguen levemente plateadas. Siempre estarán levemente plateadas, te ha dicho, por más que las frote, pero están limpias. Se vuelve hacia ti y hace un gesto, y tú entiendes que te está ofreciendo un pequeño ritual. Te levantas de tu banquillo, despacio para no perturbar la tetera de tisana a tu lado, y vas hacia la palangana. Sumerges tus propias manos en el agua fresca. No necesitas lavarlas en realidad, solo necesitas sentir el agua. El agua está fresca. La palangana está fresca bajo tus yemas. Levantas las manos y las dejas gotear lentamente de vuelta a la palangana, y cada gota hace un sonido pequeño y redondo en el agua. Te secas las manos en el paño. Es suave, huele a cera de abeja. Regresas a tu banquillo. Ella te sonríe al pasar. La noche se hace aún más profunda. Lo sabes porque las nubes que pasan bajo el ojo de buey se han vuelto menos y más lentas, y porque la luz de la luna sobre sus cimas se ha desplazado, imperceptiblemente, un poco más hacia el oeste. La góndola se mece como se ha mecido toda la noche. El quemador zumba como ha zumbado toda la noche. La tetera de cebada sobre tu mesita se ha enfriado un poco, pero aún queda tisana en ella, y ella te sirve otra taza sin decir palabra. Bebes. El calor regresa a tus palmas, a tu garganta, a tu pecho. Tus hombros se hunden un poco más. Tus párpados se vuelven más pesados. Apoyas la cabeza contra el cristal del ojo de buey, y la frescura del cristal es exactamente lo que tu sien quería. Ella está trabajando ahora en la tercera tinta, o quizás en la cuarta. Has perdido la cuenta. Esta es para el cirrostrato, el velo pálido de nube alta que a veces cubre el sol con la más suave gasa. La tinta para el cirrostrato debe ser el más pálido de todos los grises, apenas el más pequeño susurro de pigmento, apenas el más ligero aliento. Ella mide un montoncito de polvo no más grande que un grano de arroz. Añade 3 cucharadas de agua de nube, y luego una cuarta, y luego una quinta. Se inclina, sopla suavemente. El plato se oscurece en el grado más leve posible. Levanta el plato hacia el papel de la pared. Lo gira otra vez. Añade otra cucharada de agua de nube. Sopla, comprueba. El trabajo es muy lento. El trabajo es muy pequeño. El trabajo es exactamente lo que ella quiere estar haciendo. Miras. Tus ojos se vuelven más pesados. No apartas la mirada, porque mirar es descansar. Pero tus párpados se acercan y se separan, y se acercan otra vez. Y cada vez que se abren, hay un poco menos de ti despierto detrás de ellos. Un tiempo después, no sabes cuánto, y no importa, ella cubre el plato del cirrostrato y lo lleva al estante. Luego se detiene ante el estante y mira a lo largo de la fila de platos cubiertos y asiente, una vez, para sí misma, y junta las manos. Las tintas de la noche están hechas. Habrá más mañana, y más pasado mañana, y más al día siguiente. Siempre habrá más. Pero el trabajo de esta noche, este trabajo callado y particular de esta noche,
está terminado. Se vuelve hacia ti. Ve que tus ojos están medio cerrados. Sonríe con esa pequeña sonrisa sin prisa. No dice, estás cansado. No dice, deberíamos dormir. Solo cruza la góndola, en silencio. Toma una manta doblada de un estante, la despliega una vez y la extiende sobre tu regazo. La manta es pesada, no gruesa, pesada, tejida con algo denso y suave. Se asienta sobre tus piernas con un peso pequeño y reconfortante y huele a cedro, tenuemente, del modo en que huele un baúl de madera cuando ha estado cerrado mucho tiempo en una habitación fresca. El cedro es un olor nuevo en la góndola. Se une a la cera de abeja y al hierro y al pigmento y a la cebada y encaja entre ellos discretamente como un nuevo amigo presentado a los viejos. Ella toma otra manta para sí misma, se pliega de nuevo sobre su pequeño taburete, se envuelve los hombros con la manta. Durante un largo, largo rato, ninguno de los dos se mueve. Miras por el ojo de buey. La luna ha subido más ahora y el camino de plata sobre las nubes se ha ensanchado y las nubes mismas se han adelgazado, se han extendido, dispersado, silenciado, del modo en que una habitación se aquieta cuando los invitados han empezado a irse a casa. Por encima de las nubes, si miras hacia arriba, puedes ver estrellas, pequeñas, pacientes, estrellas que no parpadean, colgadas a través del cielo profundo como granos de sal sobre una tela oscura. Cuentas unas cuantas, sin querer. Pierdes la cuenta. Está bien. Ella habla otra vez, una última vez, con una voz más suave que cualquiera que haya usado antes. La última nube del turno. Dice, mira, miras. A lo lejos, viniendo despacio desde el oeste, hay una sola nube. Es un pequeño y suave cirro, una pincelada pálida y plumosa, moviéndose lentamente, pacientemente, a lo ancho del ojo de buey. Atrapa la luz de la luna a lo largo de su borde. Brilla tenuemente. Deriva. Ahí está ella, dice la diluidora de tintas, la que la primera tinta de esta noche esperaba. Al fin ha llegado. Miras pasar el cirro. Lo miras acercarse a la góndola y deslizarse junto a ella y alejarse a la deriva. Al pasar, oyes de nuevo el susurro de papel, el sonido suave, seco y plumoso de una nube rozando el casco. Es un susurro más largo esta vez, porque el cirro es largo y se toma su tiempo lento al pasar. El sonido llena la góndola, suavemente, como el sonido de una página que se pasa en una habitación muy silenciosa. Y entonces el cirro ya no está, y el ojo de buey muestra solo el ancho cielo oscuro, y la luna, y las estrellas, y la última capa delgada de nube muy, muy abajo. Ella se levanta entonces, despacio, y va al quemador. Ajusta una pequeña rueda de latón en su costado, y el zumbido baja a otro tono más grave, un zumbido más profundo, más suave, como el de una persona que tararea entre dientes mientras se queda dormida. El quemador está ahora al mínimo. Zumbará así hasta la mañana, manteniendo tibia la góndola, evitando que las tintas se congelen en su estante. Baja las lámparas de latón, una por una, cada una con una pequeña perilla de madera. La góndola se vuelve más tenue, y más tenue, y más tenue, hasta que solo queda una lámpara encendida, la más cercana a tu taburete, y está bajada tanto que su luz es casi del color de la luz de luna misma. Vuelve a su taburete, se envuelve más apretadamente en su manta, junta las manos, te mira una vez y asiente, y luego mira hacia afuera por el ojo de buey y se queda quieta. Tú también estás quieto. La góndola se mece, el quemador zumba, la manta reposa cálida y pesada sobre tu regazo, el ojo de buey está fresco contra tu sien. En algún lugar arriba, el globo cruje suavemente, y en algún lugar abajo,
Una última nubecilla susurra al pasar junto al casco. Tus ojos se cierran, se abren otra vez, apenas para una última mirada a la habitación. La cálida luz de miel, la larga mesa de madera, la fila de platos cubiertos sobre su estante, la palangana de cobre, las pequeñas cucharas de latón dispuestas en abanico, la tetera de tisana de cebada en la mesita junto a ti. Todo exactamente como debe estar. Todo paciente. Todo sin esperar nada. Tus ojos se cierran de nuevo. Ahora vas a la deriva. No cayendo, solo derivando. Como deriva la góndola. Como derivan las nubes. Como deriva la tinta sobre el agua en un plato cuando la diluidora de tintas ha soplado sobre ella. Sientes el vaivén. Izquierda, luego derecha, luego izquierda. No es agua, no es movimiento. Es el ritmo del mundo tomando su lento aliento. Sientes el calor de la manta, su peso sobre tus piernas, su olor a cedro, subiendo suavemente hacia tu rostro. Sientes la frescura del ojo de buey, su forma redonda, el círculo de cristal paciente contra tu piel. Oyes el zumbido del quemador, bajo, silencioso, constante, un sonido como el de una persona que tararea para sí misma en otra habitación. Oyes desde muy lejos el susurro de papel de una última nube pasando junto al casco. Un sonido suave, seco, plumoso. Y luego el silencio. La tinta está en el estante. Los platos están en la alacena. La cebada está en la olla. Las lámparas están bajitas. La noche está haciendo lo que hacen las noches. No necesitas recordar nada de esto. El diluidor de tinta recuerda, por ti. La góndola recuerda. El globo allá arriba recuerda. Incluso las nubes en su lento transitar parecen recordar. Puedes soltar el recordar. Puedes soltar el día que quedó detrás de ti. Puedes soltar el día que se extiende por delante. Los dos seguirán ahí cuando los necesites. Ninguno de los dos te necesita esta noche. Esta noche estás sostenido en una pequeña góndola tibia bajo un cielo suave y calmo. Esta noche eres el viajero y el té está caliente y la manta pesa y el ojo de buey está fresco y el quemador zumba y el globo cruje suavemente por encima. Esta noche nada se te pide. Descansa ahora. Deja que tu respiración se vaya haciendo lenta. Deja que tus pensamientos se ablanden. Deja que las pequeñas luces que aún quedan en la góndola se atenúen, una a una, en tu mente. El plato está cubierto. La lámpara está bajita. La manta está tibia. El vaivén es suave. La tinta se ahonda como siempre lo hace. La fundición se mece como siempre lo hace. Las nubes pasan como siempre pasan. Estás aquí. Estás sostenido. Estás a salvo. Descansa. Descansa. La góndola se mece. El quemador zumba. La manta de cedro se acomoda. El ojo de buey se enfría. Una última estrella, lejana. Una última nube, muy abajo. Un último aliento suave, tibio sobre la tinta. Descansa. Duerme. Duerme bien. La góndola se mece. La góndola se mece. Sientes el vaivén como sentirías una mano meciendo una cuna. Lento. Constante. Lento. Constante. Nada apurado. Nada agudo. Solo el movimiento largo y paciente de una pequeña habitación tibia que va a la deriva por un cielo suave y oscuro. El quemador tararea su tarareo grave. El cedro cruje su crujido grave. Las cuerdas se acomodan una contra otra con un sonido suave y seco que ya has escuchado tantas veces que se ha vuelto parte del silencio. En algún lugar por encima de ti, la gran curva pálida del globo se eleva y desciende del modo más leve, como si respirara al compás tuyo. En algún lugar debajo de ti, las nubes continúan su lento y paciente desfile,
yendo a donde vayan las nubes, sin ninguna prisa. No necesitas mirar, no necesitas comprobar, no necesitas hacer nada. El mundo se está haciendo a sí mismo esta noche. La lámpara junto al estante de escribir se ha atenuado hasta el ámbar más suave. La lámpara junto al pequeño gabinete se ha atenuado hasta el ámbar más suave. La lámpara cerca del ojo de buey es apenas un pequeño punto tibio ahora, del color de la miel sostenida frente a una vela. La luz en la góndola es la luz de las brasas, de los carbones cubiertos, de una habitación que se asienta para el largo silencio de la noche. La tinta en el estante se ahonda, el té en la taza se enfría, la cebada en la olla descansa, los platos en la alacena se recuestan suavemente uno contra otro y sueñan sus pequeños sueños de cerámica. Todo está donde le corresponde, todo está haciendo lo que hace. Puedes sentir el peso de la manta de cedro sobre tus piernas. Puedes sentir la tibieza recogida contra tu pecho. Puedes sentir el lento subir y bajar de tu propia respiración, acompasándose, sin esfuerzo alguno, al lento subir y bajar del globo por encima de ti. Adentro, afuera, adentro, afuera. La góndola se mece, el quemador zumba, el cedro se acomoda. Muy lejos, tan lejos que no estás seguro si de verdad la oyes o solo recuerdas haberla oído. Una pequeña campana suena una vez. Un sonido suave y redondo. La clase de campana que cuelga de una cuerda afuera de una casa silenciosa y que suena solo cuando el viento lo decide. Aguzas el oído por si vuelve. No vuelve. Está bien así. Un tañido es suficiente. El sonido se asienta en el cedro. El sonido se asienta en las cuerdas. El sonido se asienta en el aire lento y tibio cerca del quemador. Y se va. La góndola se mece. Piensas, sin pensar realmente, en las pequeñas cosas que viven en esta góndola contigo esta noche. El diluidor de tinta sobre su estante bajo, recordando todo por ti. La lata del té, con su tapa gastada. La olla de cebada, aún tibia apenas. El pequeño gabinete, con sus platos y sus tazas y sus pequeñas cucharas silenciosas. La manta de cedro, pesada sobre tus piernas. El ojo de buey, fresco contra la oscuridad. Cada una de ellas es una pequeña bondad. Cada una de ellas está haciendo exactamente aquello para lo que fue hecha, nada más y nada menos. No tienes que darles las gracias. Ellas saben, siempre lo han sabido. La góndola se mece. Si tu mente alcanza suavemente algún pensamiento, deja que alcance solo el olor a cedro, el olor tibio y seco de la manta y de las vigas y del pequeño mango pulido de la puerta del gabinete. El cedro huele a una tarde lenta. El cedro huele a una mano descansando en el alféizar de una ventana. El cedro huele a una casa que ha sido cuidada, con paciencia, durante mucho tiempo. Inhala el cedro. Deja que se asiente en tus hombros. Deja que se asiente en tu mandíbula. Deja que se asiente en el pequeño espacio silencioso detrás de tus ojos. Exhala, despacio. La góndola se mece. El quemador zumba. Si tu mente alcanza suavemente algún sonido, deja que alcance solo el zumbido grave del quemador. Un sonido paciente. Un sonido constante. La clase de sonido que no tiene principio ni fin, solo un largo medio, dentro del cual estás flotando esta noche. El zumbido es el mismo zumbido que era hace una hora. El zumbido será el mismo zumbido dentro de una hora. No necesitas estar atento por si cambia. No va a cambiar. Ese es su regalo para ti. Puedes descansar dentro del zumbido.
Puedes recostar tu escuchar dentro de él, como podrías recostar un pequeño paño doblado dentro de un tazón ancho y tibio. El zumbido lo sostiene. El zumbido te sostiene. Si tu mente alcanza suavemente alguna sensación, deja que alcance solo la tibieza de la piedra a tu costado. La pequeña piedra calentada, envuelta en su paño suave, acomodada cerca de tus costillas bajo la manta de cedro. No está caliente, está solamente tibia, la tibieza de una mano sostenida cerca de una lámpara baja, la tibieza del pan que lleva un rato fuera del horno, la tibieza de la luz del sol que se fue hace una hora, pero dejó a la pared recordándola. La piedra descansa contra ti. La piedra comparte su tibieza sin prisa. La piedra se irá enfriando lentamente a lo largo de la larga noche, y para entonces ya no la necesitarás, porque estarás en otro lugar por completo, en algún lugar más adentro, en algún lugar más suave, en algún lugar más profundo. Pero por ahora, la piedra está tibia, y tú estás tibio, y la manta pesa, y la góndola se mece. La góndola se mece. En algún lugar, en la gran oscuridad lenta de allá afuera, quizá esté pasando otro globo. Tú no lo verás. Él no te verá. Pero si lo hiciera, y si tú lo hicieras, solo se saludarían con una inclinación, uno al otro, a través del cielo callado, y seguirían a la deriva. Viajeros que cruzan viajeros, en mitad de la noche, sin nada que decir y nada que necesite ser dicho. Así es el cielo, así es la travesía larga. Todos van a alguna parte, nadie tiene prisa. Las nubes se mueven al paso de las nubes, los globos se mueven al paso de los globos, la tinta se ahonda al paso de la tinta. Tú te mueves al paso del sueño. El paso del sueño es un paso lento. El paso del sueño es un paso amable. El paso del sueño no te pide que le sigas el ritmo. El paso del sueño te espera y camina a tu lado y te deja poner el pie donde tú quieras. Ya estás caminando con él. Llevas caminando con él buen rato. Tus pasos se están volviendo más suaves. El sendero se está oscureciendo del modo bueno, el modo de un caminito al atardecer, con ventanas encendidas aquí y allá, y nadie que te llame de vuelta. Sigue caminando, despacio. La góndola seguirá meciéndose. El quemador seguirá zumbando. El cedro seguirá oliendo a cedro. La tinta seguirá ahondándose en su estante, sin tu ayuda. Puedes dejar que tus manos se ablanden. Puedes dejar que tus dedos se abran, uno por uno, como se abren los pétalos en una habitación tibia. El pulgar, el primer dedo, el segundo, el tercero, el más pequeño, y lo mismo en la otra mano, sin prisa. El pulgar, el primero, el segundo, el tercero, el más pequeño. Tus manos están descansando. Tus manos han cargado suficiente hoy. Tus manos han cargado suficiente esta semana. Tus manos pueden ser simplemente manos ahora, tibias bajo la manta, sin hacer absolutamente nada. Puedes dejar que tus hombros se ablanden. Puedes dejar que caigan lejos de tus orejas, despacio, como se posa una cortina cuando se cierra la ventana. Puedes dejar que tu mandíbula se ablande. Puedes dejar que los pequeños músculos alrededor de tus ojos se ablanden. Puedes dejar que tu frente sea lisa como un tramo de agua quieta. La góndola se mece. El quemador zumba. El cedro se asienta. Afuera del ojo de buey, la oscuridad es una oscuridad profunda y amable. No la oscuridad de un cuarto cerrado. La oscuridad de un cielo que sigue y sigue. La oscuridad de un lugar donde también vive la luz, en pequeñas cantidades, estrellas pacientes, lunas pacientes, lámparas lejanas y pacientes que no puedes ver. No tienes que mirar nada de eso.
La oscuridad se cuida sola. Las estrellas se cuidan solas. Las nubes se cuidan solas. Tú no estás cuidando nada en absoluto esta noche. Simplemente estás aquí. Simplemente estás tibio. Simplemente estás sostenido. La góndola se mece. Las lámparas se han atenuado un poco más. El ámbar es más profundo ahora. El ámbar de la miel sostenida cerca de una vela que está casi apagada. No necesitas ver con claridad. No hay nada que ver. Solo está la forma suave de la góndola alrededor de ti, y el peso suave de la manta sobre ti, y el calor suave de la piedra junto a ti, y el suave mecerse, y el suave zumbido, y el suave crujido del cedro. Suave, suave, suave. Esa palabra puede asentarse en ti como una manta propia. Suave. Todo es suave esta noche. Tu respiración es suave. Tus pensamientos son suaves. La luz es suave. El aire es suave. El cielo es suave. Si viene un pequeño pensamiento, deja que también sea suave. Deja que flote a la deriva como flota una pluma por una habitación tibia. No tienes que atraparlo. No tienes que seguirlo. Encontrará su propio lugar para descansar, en el estante, en la viga de cedro, en la tapa cerrada del gabinete, y no necesitarás saber dónde. El diluidor de tinta se acuerda, la góndola se acuerda, el globo se acuerda, incluso el pensamiento pluma, una vez que aterrice, se acordará de sí mismo, sin tu ayuda. La góndola se mece. En algún lugar muy lejano, tan lejano que podría ser solo el recuerdo de un sonido, esa pequeña campana suena de nuevo, una vez, redonda y suave, como envuelta en lana. Y después regresa el silencio, más profundo por haber sido tocado. No sabes de quién es esa campana. No necesitas saberlo. Es una campana amable. Suena cuando suena. Se contenta con sonar solo una vez y luego quedarse quieta. Puedes ser como la campana. Puedes dejar que un pequeño aliento suene en ti y luego quedarte quieto. Adentro, afuera, quieto, adentro, afuera, quieto. La góndola se mece. El quemador zumba. Estás a la deriva. No de un modo que te inquiete. Del modo en que una pequeña barca va a la deriva cuando su cuerda está atada flojamente a un muelle tibio y el agua está calma y nadie vendrá a moverla hasta la mañana. Estás atado flojamente al muelle tibio de tu propia respiración. Estás yendo a la deriva solo hasta donde la cuerda lo permite. Estás a salvo. Estás a salvo. Estás a salvo. Las nubes pasan muy abajo. Las estrellas giran muy arriba. La tinta se ahonda en su estante. El té se enfría en su taza. La cebada descansa en su olla. Los platos se inclinan en su gabinete. El cedro conserva su lento aroma tibio. La piedra conserva su lento calor tibio. La manta conserva su lento peso tibio. Todo está conservando. Todo está sosteniendo. Todo está haciendo su pequeño y silencioso trabajo de ser lo que es, para que tú puedas ser, esta noche, solo lo que eres. Un viajero en reposo, en una pequeña habitación tibia, en un suave cielo oscuro. La góndola se mece. Tu respiración es más lenta ahora. Puedes sentirla si quieres, o puedes no sentirla. Es lo mismo de cualquier modo. La respiración sabe qué hacer. La respiración siempre lo ha sabido. La respiración lo seguirá sabiendo toda la noche, sin ninguna ayuda de tu parte. Adentro, afuera, adentro, afuera. La pausa entre una y otra se alarga con suavidad. La pausa es una tibia posa. Estás flotando en la pausa. La góndola se mece. Las lámparas están casi apagadas ahora. Solo queda la brasa más pequeña de ámbar cerca del estante de escribir, apenas suficiente para saber que el estante está allí.
El resto de la góndola se ha deslizado hacia esa oscuridad suave y rica que los ojos no necesitan atravesar. No necesitas mirar. Has estado en esta góndola el tiempo suficiente para saber dónde está cada cosa, de memoria. El gabinete, el estante, el ojo de buey, el quemador, la manta sobre ti, la piedra junto a ti, la taza cerca, la olla en reposo. Todo está donde le corresponde. Todo está en reposo, incluido tú. Descansa, descansa. La góndola se mece. El quemador zumba. El cedro se asienta. El ojo de buey se enfría. Está sostenido. Si el sueño ya ha comenzado a llevarte, déjalo. No te vuelvas a mirar las lámparas. No te vuelvas a mirar el estante. No te vuelvas en absoluto. No hay nada detrás de ti que te necesite. Solo está la oscuridad suave que tienes por delante. Y es una buena oscuridad. Una oscuridad amable. Una oscuridad que descansa. Sigue adentrándote en ella. La góndola va contigo. El globo va contigo. Las nubes se abren suavemente y se cierran suavemente detrás. Si el sueño aún no te ha llevado del todo, también está bien. Puedes descansar al borde de él, como se descansa al borde de una orilla tibia, con el agua apenas rozándote los pies. No tienes que adentrarte. La marea te llevará cuando te lleve. La marea siempre lo hace. La marea es paciente. La marea es amable. La marea ya está aquí, al borde de tu respiración, lamiendo suavemente, suavemente, suavemente. La góndola se mece. Una respiración lenta más hacia adentro. Una respiración lenta más hacia afuera. La tinta se ahonda. Las nubes pasan. Las estrellas giran. La lámpara está baja. La manta está tibia. La piedra está tibia. El cedro es suave. El quemador susurra. Estás aquí. Estás sostenido. Estás a salvo. Descansa ahora. Descansa ahora. La góndola se mece. La góndola se mece. La góndola se mece. Duerme. Duerme. Duerme bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.